Irán confirmó la muerte del presidente del país, Ibrahim Raisi, quien murió junto a su ministro de Relaciones Exteriores y otras 7 personas más quienes se trasladaban en helicóptero. Les presentamos de inmediato este reporte con lo que se conoce hasta este momento. Muere el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero, según medios estatales. También ha fallecido el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. Según la televisión estatal y la agencia oficial de IRNA, el suceso ha tenido lugar en una zona montañosa del noroeste del país. En la aeronave viajaban también el gobernador de Azerbaiyán Oriental y el líder de los rezos de los viernes de la ciudad de Tabriz, además de un número indeterminado de miembros de la tripulación. La agencia IRNA informó de que tras el fallecimiento del mandatario se ha convocado una reunión urgente del gabinete que presidirá el vicepresidente primero de Irán, Mohber, quien debería asumir la presidencia según la constitución iraní. El helicóptero en el que viajaba Raisi desapareció el domingo cuando regresaba de la ciudad de Tabriz junto con otros 2 aparatos que llegaron a su destino sin problemas, y los medios oficiales iraníes informaron que había sufrido un aterrizaje forzoso sin explicar las causas. Tras la pérdida del contacto se puso en marcha un amplio dispositivo con al menos 65 equipos de rescate, pero las operaciones se han visto afectadas por el mal tiempo, la lluvia y la densa niebla en la zona montañosa donde se ha producido el incidente. Raisi había inaugurado este domingo una presa junto con su homólogo azerbaiyano Ilham Aliyev en la frontera entre los dos países, un proyecto que los mandatarios calificaron como un paso adelante en las relaciones bilaterales tras años de tensiones. El mandatario ultraconservador llegó al poder en 2021 tras imponerse en las elecciones presidenciales con la participación más baja en la historia de la República Islámica y era uno de los favoritos para suceder al yemení. Durante su gobierno se ha intensificado la represión contra activistas, mujeres y críticos con el régimen. Bueno, y todo esto ocurre en medio de un momento de tensión en el Medio Oriente. Para analizar el contexto en el que ocurre esta muerte, este trágico accidente, estamos conectados con Alejandro Linares. Alejandro, me gustaría que explicaras quién es el presidente de Irán y sobre todo el contexto, el difícil momento que se vive en el Medio Oriente cuando ocurre justamente este accidente. Claro, claro. Lo primero que hay que mencionar para poder entender cómo funciona el poder en Irán y, por tanto, qué peso tiene la figura del presidente, lo primero que hay que mencionar es que desde la Revolución Islámica, desde que la Revolución Islámica llegó al poder, Irán es una república islámica en la que el régimen es teocrático, es decir, la religión está por encima de cualquier cosa, incluyendo a la política. En función de eso, la máxima autoridad en Irán no es el presidente, es el ayatolá, que en este caso recae sobre la figura o es encarnado por Ali Khamenei. Luego, el otro pilar fundamental del poder en Irán descansa o reposa sobre la Guardia Revolucionaria de Irán. Posteriormente, en un tercer término, es que se encuentra la figura del presidente iraní, por lo cual es concluyente o se puede concluir que la muerte de Ibrahim Raisi, presidente de Irán, no va a trastocar el alto poder en Irán porque, te lo repito, ese alto poder es encarnado y ejercido por el ayatolá y por los miembros, los efectivos, los altos oficiales y funcionarios de la Guardia Revolucionaria. Ahora bien, ¿qué pasa con la muerte de Raisi? Que el Ejecutivo va a dejar de tener en su seno, en su silla, a una persona que se formó siguiendo esa línea teocrática
De hecho, Ibrahim Raisi era un ayatolá, era un clérigo, era un hombre que seguía muy de cerca la línea del ayatolá Jamenei y estaba llamado a convertirse en su sucesor. De manera que con la muerte de Raisi en la presidencia de Irán, ya no va a haber, o por lo menos no habrá en los próximos días y hasta una nueva elección, un hombre tan conservador, tan estricto siguiendo la ley islámica como lo era Raisi. Ahora, ¿qué pasa? Con la muerte de Raisi asume el poder, asume la presidencia, el vicepresidente, el primer vicepresidente de Irán, y ese vicepresidente que hoy mismo va a estar reunido en un consejo de ministros, debe convocar a elecciones dentro de los próximos 50 días. ¿Por qué debe proceder de esa forma? Porque así está consagrado en la Constitución iraní. Sus principales detractores han dicho que quien fuera presidente de Irán no había tenido políticas exitosas ni en materia de economía ni tampoco en materia de seguridad. ¿Dejará un vacío difícil de sustituir? ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? No creo, es decir, creo, como lo apuntaba hace un momento, que con la muerte de Raisi, Irán ha perdido a quien quizá es o fue su presidente más conservador. Sin embargo, no creo que sea una pérdida irreparable o que sea una persona insustituible, porque, te lo repito, el poder, al menos durante los próximos 50 días, va a ser traspasado a las manos del vicepresidente, quien se convertirá ahora en presidente. Esa persona va a llamar a elecciones y una vez concretadas esas elecciones, la presidencia va a estar nuevamente ocupada. Además, hay que tomar en consideración lo que decía en un comienzo. En Irán, el presidente es más que todo una figura ejecutoria. Es la persona que se encarga de ejecutar lo que se ha decidido desde más arriba. Y cuando hablo de más arriba, me refiero a lo que ha decidido el ayatolá Jamenei. ¿Qué es el ayatolá? El ayatolá, para que lo podamos entender, es un religioso, es una autoridad dentro de la fe musulmana que se supone que ha ganado un grado de sabiduría tal que le permite ser el máximo de los representantes y de los voceros entre todos los religiosos. Ese es el ayatolá. En el caso actual, Irán tiene como ayatolá a Ali Jamenei. Esa es la máxima figura, la máxima autoridad en Irán. ¿Por qué es la máxima autoridad en Irán? Vuelvo a decirlo, porque Irán es una república islámica, se rige por el Islam, en donde el gobierno es teocrático, es decir, la religión está por encima de cualquier cosa, de manera que los líderes religiosos, empezando por el ayatolá Jamenei, está por encima de cualquier otra figura, de cualquier otro líder, de cualquier otro dirigente. Vamos a hablar de las implicaciones que pudiese traer este accidente. Se ha hablado en primera instancia de que el accidente pudiese estar motivado por mal tiempo, por el clima. Pero vamos a hablar un poco acerca del contexto. Esto ocurre en medio de la guerra en Gaza y también luego de semanas de un bombardeo realizado por Irán en Israel. Entonces vamos a conectar un poco los hechos de estas últimas semanas para conocer las implicaciones que tiene esta noticia. Sí.
Fíjate, podemos abordarlo de dos formas y te propongo abordarlo de dos formas. En primer lugar, analizar el contexto interno y luego el contexto externo. A lo interno, Irán vive cierta inestabilidad. ¿Por qué cierta inestabilidad? Porque la economía en Irán no está funcionando bien, en parte a causa o a raíz de las sanciones internacionales. Luego, Irán durante los últimos años ha registrado varias movilizaciones civiles, muchas de ellas masivas, muchas de ellas multitudinarias, porque en Irán los ciudadanos empiezan a cansarse, a hastiarse, a agotarse de esa vida en la que no hay una separación entre lo religioso y lo civil. Tenemos que recordar, por ejemplo, las grandes manifestaciones que se han dado, sobre todo para reivindicar los derechos de las mujeres y para rechazar el uso obligatorio del velo. Entonces, a lo interno, dentro de Irán, hay cierta inestabilidad. Y a lo externo, la muerte de Raisi, de Ibrahim Raisi, se da en un momento en el que hay tensiones en Oriente Medio. Tensiones provocadas en principio por el conflicto armado entre Israel y Hamás. Un conflicto que se ha ido extendiendo de a poco, involucrando, por ejemplo, al grupo extremista islámico Hezbollah, que hace vida en Líbano, involucrando, por ejemplo, a las milicias hutíes, que hacen vida en Yemen, involucrando incluso al propio Irán. Nosotros no podemos olvidar que hace varias semanas hubo, en primer lugar, una arremetida de Israel contra el consulado iraní en Damasco, la capital de Siria, y que a raíz de eso Irán perpetró la primera arremetida directa, el primer ataque militar directo contra el Estado de Israel. Entonces, nos estamos refiriendo a un escenario bastante convulso, de bastante movimiento, de bastante dinamismo, y en ese escenario, en ese contexto, es que se da la muerte no solo del presidente Raisi, sino también de su ministro de Relaciones Exteriores. Y la muerte del ministro de Relaciones Exteriores no es un detalle menor, porque este alto funcionario, este ministro de Relaciones Exteriores, era la persona encargada de representar a Irán en esas conversaciones que sostenía la República Islámica, no solo con sus aliados en Oriente Medio, sino también con sus rivales occidentales. De manera que al morir este ministro, Irán ha perdido a una persona que tenía capacidad de interlocución y el poder de tender puentes incluso con los rivales occidentales. Gracias, Alejandro. Ya veremos qué pasa luego que se dé la transición en este proceso que, como tú señalas, hay un tiempo que establece la Constitución, si mal no recuerdo, de 50 días, ¿correcto? Correcto, 50 días. 50 días. Bueno, ya veremos qué pasa y cuáles son las implicaciones. Gracias por acompañarnos. Feliz semana para ti. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, periodista e internacionalista, poniéndonos en perspectiva con estas dos noticias, lo que significa la muerte del ministro de Irán y también la orden de arresto que ha solicitado el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, contra líderes del grupo terrorista Hamás y también en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.